Genio y Figura le lleva a usted el ser y quehacer de nuestros invitados. Arte, ciencia, deporte, activismo ecológico. Genio y Figura, más que una entrevista, porque todos tenemos una historia que contar. Genio y Figura. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Les saluda Grace Echauri. Soy la directora invitada de esta semana con la Sinfónica de Aguascalientes. Vengo a dirigir un fantástico concierto que esperamos contar con todas ustedes. Y bueno, les cuento un poco de quién soy. Grace Echauri nació en Guadalajara. Allí hice todos mis estudios musicales en órgano, en dirección, y comencé mis estudios también de canto, porque tengo, aparte de ser directora de orquesta, tengo una carrera internacional como cantante y una carrera como directora que por algunos años incluso se quedó un poquito esperando porque estaba desarrollando toda la carrera como solista cantante. Como organista, para mí es fantástico poder estar siempre dentro de la orquesta tocando en alguna de las obras grandes donde nos pide el repertorio tener un órgano, y ya también siempre soy la más feliz estando dentro de la orquesta. Y en esta ocasión, bueno, muy contenta de estar aquí dirigiendo este programa donde vamos a escuchar mucha música, donde yo digo que es un programa muy gitano, porque escuchamos esta sinfonía de Dvořák, donde Dvořák finalmente se da el permiso de escribir más sobre todas las danzas y la música de su tierra, la música bohemia, alguna danza checa, por allí escucharemos. Es una obra bellísima, donde también escucharemos algo del campo, por instantes tiene una parte como si fuera una pastoral y escuchamos el canto de los pájaros. Obra muy bella, la van a disfrutar bastante. ¿Y por qué digo que seguimos en la cuestión gitana? Porque el programa incluso lo abriremos con una danza que es parte del Amor Brujo de Manuel de Falla. Una danza donde se hace un ritual del fuego para tratar de atrapar a un espíritu que no ha querido dejar a su mujer en tierra, dejarla vivir. Entonces es una danza que se hace para llamar al espíritu, distraerlo y así lograr que finalmente su esposa pueda rehacer su vida. La danza ritual del fuego, maravillosa música de Manuel de Falla. Y bueno, tenemos un concierto fantástico con el maestro Iñaki Echepare como solista al cello. Un concierto del francés Edouard Lalo y como muchos otros franceses, esta cuestión de querer emular la música española. Entonces vamos a estar escuchando todo el tiempo como cantejondo, como algo flamenco, como este ritmo muy vivo, como si tuviéramos a un bailarín. Perfectamente se pueden imaginar tener un bailarín en el escenario acompañando toda esta música. Por eso les digo, no pueden perderse el programa, vengan y disfrútenlo con nosotros. La magia como músicos de interpretar una obra nos da siempre la oportunidad de hacer nuestra propia versión. Esta música que estamos haciendo, la Sinfónica de Aguascalientes la ha tocado en otras ocasiones, no es la primera vez que lo están haciendo. Pero aquí la magia viene cuando entre ellos y yo podemos hacer equipo y reciben mis ideas que yo tengo respecto a una obra que ellos ya han hecho, y digamos, quizá algunos detalles que digan, ok, yo aquí lo había hecho quizá de esta otra manera, pero ahora vamos a hacerlo de esta otra. Siempre procuramos estudiar mucho la obra desde el análisis de cómo la escribió el compositor, en qué se inspiró, qué momento de su vida estaba pasando el compositor para que él lo haya reflejado en su música, porque el compositor siempre refleja algo que le está afectando, que puede ser bueno o malo en su vida, puede ser que simplemente sea un encargo que le han dicho, necesito que me compongas una obra. Por ejemplo, esta obra de Dvořák para recibir un reconocimiento, un premio, entonces la inspiración de recibir esto, escribe esta sinfonía, y por eso es que hace tanta alegoría a todas estas danzas de su tierra, de Bohemia. Y allí viene la magia que esperamos que ustedes como público siempre puedan recibir. Es la magia que hacemos entre la visión del director
lo que los músicos en la orquesta tocan y lo que después en conjunto acordamos. Ser una mujer directora tiene muchos contrastes. ¿Por qué? Porque desde que estamos estudiando la carrera de música, muchos de nuestros compañeros nos conocen y nos van viendo crecer. Yo debo decir que comencé a dirigir desde que estaba en Guadalajara, desde la adolescencia, que comencé a estudiar dirección con el maestro Francisco Orozco. Y jamás escuché ya eres mujer, no se puede. Jamás. Jamás escuché de tú no puedes dirigir el coro porque eres mujer. Tampoco. Entonces, comenzando por allí, donde nadie me dijo no puedes hacer algo, al contrario, siempre recibía aliento de ven, prepáralo, bien, vas muy bien. Yo crecí siempre con esa confidencia, digamos, de que mi mayor aliado iba a ser siempre la música. Yo me he puesto en el podium, he recibido las invitaciones para dirigir diferentes orquestas a lo largo de México y en el extranjero. Y mi único compromiso siempre es llegar muy bien preparada. Yo creo que eso es fundamental. Tengo una reputación como músico porque tengo una carrera de más de 30 años como solista haciendo repertorio de todo tipo, incluido música contemporánea, donde a veces sí, ya eso como músicos nos pone a veces en otra categoría, digamos, porque es música a veces más complicada, digamos. Entonces eso me ha ayudado a que cuando regreso a México, comienzo nuevamente a dirigir las orquestas, los músicos ya me conocen porque me han visto como solista. Tengo una orquesta que es como mi orquesta casa, que es por ejemplo la Sinfónica del Estado de México, porque constantemente yo estoy con ellos dentro de la orquesta tocando el órgano o la celesta, y a veces estoy enfrente como solista y a veces estoy en el frente como directora. Pero entonces para mí es eso, el que yo tenga el diálogo correcto, hablando de música, con los músicos, yo creo que nunca tendré algún conflicto. La música es mi compañera de vida. Yo no tengo un solo momento de mi vida donde no haya estado acompañándome la música. Toco el instrumento desde que tengo 5 años, el órgano, y desde que estaba en la primaria a mí me encantaba que me dieran la facilidad en casa de decirme, sí, te llevo el órgano, ¿dónde vas a tocar? Entonces yo me la pasaba dando recitales desde la primaria, por aquí, por allá, y siempre con mi órgano arriba, abajo. La música de nuestros compositores tiene un gran reconocimiento fuera de México. Algo que a mí me dio mucho placer cuando recién comenzaba a estudiar repertorio sinfónico mexicano, viviendo en la ciudad de Nueva York, fui a la Biblioteca de las Artes, que está a un costado del Metropolitan Opera House, y no solamente me dio gusto encontrar partituras, sino encontrar grabaciones de música mexicana. Encontré grabaciones bajo la batuta del maestro Enrique Batis. Entonces todo el material estaba allí. En realidad no pasamos desapercibidos y tenemos algunos compositores que a través de los años y que han cruzado siglos son muy reconocidos en el extranjero. Tenemos la música de Revueltas, tenemos la música del maestro Blas Galindo, que constantemente se interpreta, son muy queridos en el extranjero. Por supuesto, tenemos ahora otros compositores que están proyectando mucho más lo que están haciendo, el maestro Márquez, la maestra Gabriela Ortiz. Todos ellos están ya siendo escuchados no solamente en el continente americano, ya brincaron a Europa, y siempre tenemos otros compositores que a veces quizás salgan un poco del radar, porque no es la música sinfónica como tal, pero en cuestión de música vocal, por ejemplo, tenemos al maestro Carlos Jiménez Mabarac y al maestro Salvador Moreno, que fueron también dos compositores de música vocal que eran muy interpretados en Europa. De hecho, por ejemplo, cuando el maestro Salvador Moreno se estrenó su ópera, la ópera Severino, una ópera que le encargaron, que de hecho está escrita en portugués originalmente, y después el maestro le pasó la adaptación al español. Esa ópera se estrena en el Teatro Liceu en Barcelona, con nadie más y nadie menos que el maestro Plácido Domingo cantando uno de los papeles allí. Entonces, sí tenemos nuestros compositores por fuera de México, cosa que a mí siempre me ha dado mucho gusto, y más la música mexicana, que dentro de mi carrera me ha acompañado, me han escrito obras para que yo las interprete. Entonces sí, yo cabalgo de la mano de los compositores mexicanos.
Bueno, ¿qué tengo de planes? Tengo la dicha de ser maestra en la Facultad de Música de la UNAM. Entonces, la próxima semana simplemente regreso a la facultad, regresamos de vacaciones y comenzamos el trabajo con todos los muchachos que están allí, comenzando a hacer sus pininos e intentando hacer una carrera como músicos profesionales. Soy miembro del grupo Solistas Ensamble en Bellas Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, donde también ya tengo más de 35 años trabajando allí. Y como parte de mi carrera solística y directora de orquesta, tengo próximos compromisos dirigiendo la Sinfónica del Estado de México, la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de Chihuahua. Entonces tengo varios compromisos allí en puerta donde me van a mantener siempre muy ocupada estudiando y leyendo mucho sobre todo. Es una gran oportunidad. La vida nos da siempre la fortuna de tener claridad para decir la disfruto. Si uno en la vida no tiene esa claridad, creo que estamos pasando por un camino nebuloso. Una transición, la muerte es camino obligado después de la vida. Literalmente, ser feliz, tener la capacidad de disfrutar lo que tengo en mi vida. El arte nos acompaña siempre, el arte nos lleva de la mano cuando vemos incluso un graffiti en la calle, apreciar la pintura, apreciar los colores que luego podemos ver sincronizados en un ballet, con una orquesta. El arte es una especie de copia de lo que es la maravilla del mundo en el que vivimos. Amigas, amigos de Genio y Figura, un placer haber platicado con ustedes y espero contar con su presencia en el concierto de este viernes. Si gustan seguirme, me encuentran como Grace Echauri, Grace nombre en inglés, tal cual, Grace Echauri como se oye, y espero verlos pronto. Gracias a Josefina Jiménez por la invitación para esta plática.